actuación de Luis Suárez, que entró como campeón el partido cuando entró, y también el ambiente, que había mucha gente que estaba apoyando al equipo de ustedes. ¿Puede hablar de eso? Bueno, con Luis es una situación similar a la de Leo, a la de Bussi, a la de Jordi. Hablar de ellos parece que fuéramos a encontrar algo que no ha sucedido nunca y es algo que ha hecho habitualmente en toda su carrera. Entonces, bueno, habíamos hablado de que iba a tener más o menos media hora en el partido y bueno, y nos definió el partido, así que a mí me pone muy feliz porque cada vez lo veo sentirse mejor y bueno, con la facilidad que él tiene para hacer goles, evidentemente para nosotros es un actor fundamental. Y en el caso del ambiente, yo creo que siempre que venimos a Nueva York el ambiente es bueno. En realidad, cada vez que vamos a todas las ciudades, pasó en Los Ángeles también. Y para nosotros está bueno que la gente nos acompañe, sentirnos apoyados cuando jugamos de visita está bien y creo que de alguna manera el equipo premió el esfuerzo de la gente regalándole un triunfo, ¿no? Creo que una de las tareas del entrenador cuando le toca dirigir este tipo de futbolistas, y se me ocurre que ha pasado en otros lugares, incluso cuando no eran veteranos, es convencer a los jugadores de cuándo parar, de cuándo permitirse una pausa y no arriesgar una lesión, y mucho más ahora. Luis había jugado el partido anterior con Nashville, no había jugado o había jugado pocos minutos con Montreal. Entendió que era una buena posibilidad de entrar de refresco y bueno, y en definitiva, este, tratar de que ellos hagan aporte no específicamente cuando juegan 90 minutos, sino también cuando juegan menos minutos, y vaya si lo hizo él hoy. Pero yo sí creo que forma parte del trabajo del entrenador, saber cómo están estos jugadores, de la misma manera que lo hice con Jordi en el día de ayer, y hablamos y le dije lo que para mí era la conveniencia de que no juegue todo el partido, producto de que venía habiendo jugado dos últimos partidos con mucha alta intensidad y él se siente bien, pero en definitiva siempre hay algún riesgo cuando se juega tan seguido. Y entonces lo mismo, no. Bueno, con Bussi fue exactamente al revés. Con Bussi el pedido fue que los necesitábamos los 90 minutos adentro. Eh, Sí. Also, could talk to us about the talk of physical limitations as far as the season this level now. Primero sobre los resultados y generar confianza, poder competir sin Leo. Y la segunda sobre, muchos hablaban sobre Suárez y las limitaciones físicas y cómo lo ves ahora en el campo hoy. Bueno, empiezo por lo de Luis. Él viene de hacer una temporada en Brasil que el Brasileirao es una de las 5 competencias probablemente más importantes del mundo y hizo creo que 17 goles y 10 asistencias, una cosa así. Entonces, esto sucedió hasta noviembre del año pasado. No había ningún motivo para desconfiar de cómo iba a rendir él acá, si hacía a escasos 2 meses que estaba jugando en uno de los torneos más importantes del mundo. Así que acá lo importante es lo que nosotros vemos y la confianza que nos genera a nosotros el equipo y los jugadores individualmente. Y obviamente en la parte externa se generan comentarios que obviamente son válidos, pero no son los que están cerca de la semana de cada jugador, ¿no? Y en el caso ¿me dijiste? ¿De Leo? No. Ah, por los triunfos. Sí, yo, a ver,
después del partido con Nashville y después del partido de hoy, bueno, tiendo a veces a tener este tipo de pensamiento. Me lamento mucho la derrota con Montreal. Buenas tardes, Tata, Tomás de Honduras. Primero que todo, felicidades por el triunfo. Y segundo, ¿qué le ha parecido el partido de Ruiz como lateral derecho? ¿Qué le parece su llamada a la selección? El llamado por él me encanta y yo soy siempre pro selección. Hubiéramos preferido que se quede con nosotros, pero David es un chico que tiene muchas ganas, tiene muchas condiciones, tiene deseos de aprender, soluciona muchos problemas del equipo en diferentes posiciones y además tiene una particularidad: cuando juega de entrada rinde y cuando entra de cambio también rinde. Hay que pensar que es un chico categoría 2003, está recién por 21 años, entonces la verdad es que es una rueda de auxilio muy importante para nosotros y obviamente mis felicitaciones para él por el llamado a la selección. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, desde Rayado, obviamente yo vengo de estar en México durante 4 años, así que conozco bastante individualmente a Rayado. Hay que analizarlo un poco más desde el juego colectivo. Como dije, creo que la semana pasada, antes del partido con Cincinnati, Rayado, con Tigres y con América son planteles extremadamente fuertes, con jugadores muy buenos locales y con extranjeros muy buenos. Y prueba de lo de Monterrey es que cuando hicieron los cambios en el segundo tiempo, los futbolistas que ingresaron mayoritariamente son de selección. Entonces, bueno, este es un tema también que da para el análisis de ciertas restricciones que tiene nuestra liga, hablo de la MLS, respecto a cuando te toca jugar con equipos que tienen en las mismas condiciones que tenemos nosotros, el doble de futbolistas. Entonces, eh, pero esto es algo a futuro, ¿no? Y de Leo, mira, yo lo que dije es que él no iba a estar en el partido de hoy y no estuvo. Tiene una lesión muscular y después, tema selección, me parece que corresponde hablar a la gente de selección. Take one more. La lesión de esta misma que la campaña pasada. No, hubo una que fue el aductor y ahora es el posterior de la pierna derecha. Now we'll take on Zoom. We'll go to Franco Panizo on Zoom. Gracias, Michael. Felicitaciones, Tata, por el triunfo. ¿Qué te gustó en lo colectivo hoy del partido? ¿Qué hizo bien el equipo? Obviamente hablaste de las individuales, de Suárez, pero en lo colectivo, ¿qué te gustó? Y sobre Leo, obviamente ayer Javi nos dijo que estaban esperando las respuestas de los exámenes, pero ¿qué dijeron esas respuestas? ¿Cuánto tiempo se puede esperar que Leo esté manejando esta lesión? Gracias. Bueno, la lesión, más allá de la ausencia del hoy, a partir de hoy hay que manejarla semana a semana. Aprovechamos que tenemos semanas completas en esta que entra y semana completa en la que viene y permanentemente lo iremos evaluando. Lo que está claro es que con él hay un objetivo de que llegue en situación de poder jugar los cuartos de final de Conca Champions. Entonces, todo lo que sea correr algún tipo de riesgo, no lo vamos a hacer. Y del equipo me gustó cómo se sobrepuso a 15 minutos iniciales donde ellos, eh, con pelotas largas y con mucha intensidad en la presión, no nos dejaban organizar el juego. Creo que a partir de los 15 a 20 minutos del primer tiempo y en adelante el partido absolutamente fue manejado y jugado a lo que pretendía Inter y me parece muy justo el triunfo que tuvimos.
We'll go to the last two questions on Zoom. We'll go first to Jose Rodriguez, and then we'll finish with Fernando Petrocelli. Thank you, Michael. Hola, Tata. Felicidades por el resultado. Muchas Quisiera gracias. preguntarle por Nicolás Freire. Obviamente es una incorporación importante para ustedes y que sale con una molestia. Si nos puede actualizar un poco sobre eso. Muchas gracias. Bueno, hasta ahora es eso, es una pequeña molestia y seguramente le harán exámenes para conocer un poco más el grado de esta lesión y bueno, y en función a eso evaluar un poco los tiempos de la recuperación. Última pregunta, Fernando. Hola Tata, buenas tardes, felicidades por el triunfo. Gracias. Eh, Quería preguntarte cómo evalúas el doble 5 Redondo Busquets. Da la sensación que estuvieran jugando juntos desde hace mucho tiempo. ¿Cuál es la función de cada uno con y sin pelota? Y si crees que se han engranado de la mejor manera o esperabas que fuera más tardía esa adaptación. Gracias. Bueno, lo lógico con la llegada de Fede con el torneo empezado hubiese sido demorar más tiempo. Hablamos de un veterano de enorme jerarquía y de enorme trayectoria y hablamos de un chico de enorme jerarquía. Entonces, se entienden bien, hablan mucho. Hoy mencionamos que lo importante era que jugasen como doble 5 porque podía pasar esto de que Clich juegue por delante del contención y pusieran dos delanteros por dentro. La idea era que uno juegue contra Clich y el otro ponga en sangüe a las pelotas largas que iban para Benteke. Igualmente, en algún punto, creo que las pelotas largas de Benteke fueron las situaciones donde a lo mejor corrimos algún tipo de riesgo. Y después a la hora de jugar, bueno, se cambian de posición sin ningún tipo de problema. Bussi es más posicional, Fede desdobla mejor y se van complementando y creo que a nosotros nos hace bien porque también le da mucha más libertades a Diego para jugar de mitad de cancha hacia adelante y para ser un jugador tremendamente decisivo para el equipo hoy.